una de las enfermedades que padece gran parte de la población son las migrañas. Lo cierto es que es una de las enfermedades más incapacitantes a nivel mundial y que padecen un 9,2% de los aragoneses. Queremos conocer cuáles son sus síntomas y, sobre todo, para aquellas personas que padezcan migrañas, cómo pueden mejorar su día a día. Para eso saludamos ya a José Manuel Cucalón, vocal del Colegio de Médicos de Zaragoza. Muy buenos días. Muy buenos días, Nerea. Gracias por atendernos. Queremos abordar este asunto, puesto que, como decimos, afecta esta enfermedad neurológica a un 9,2% de los aragoneses y que llega a ser incapacitante en muchos casos. ¿Cuáles son esos síntomas y cómo podemos detectar que tenemos esta enfermedad? Sí, efectivamente, como bien dices, es una de las cefaleas, uno de los dolores de cabeza más frecuentes en la población, fundamentalmente en el sexo femenino, que tiene una más alta prevalencia. Los síntomas es típicamente una cefalea, es decir, un dolor de cabeza que suele ser hemicraneal, que suele estar acompañado o no a veces de eso que llamamos auras, sensaciones raras, sensaciones visuales, auditivas, olorosas, a veces sonofobia o fotofobia, es decir, molestia a la luz o al ruido, y que ciertamente, como bien decías, se suelen acompañar de un quebranto del estado general, una incapacitación, sobre todo funcional, que hace que los que padecen este tipo de crisis de dolor de cabeza pues no puedan atender al trabajo, y son pacientes que recurrentemente, porque ocurren crisis bastante frecuentes a lo largo del mes o del año, pues tienen que abandonar sus puestos de trabajo y tienen que acudir al médico de cabecera, al médico de familia, pues o bien a solicitar un tratamiento o bien a solicitar la baja laboral de ese día en donde han tenido la jaqueca. ¿Afecta de la misma forma a la población infantil que a la población adulta? ¿Va vinculado, por ejemplo, al estrés del día a día o no tiene nada que ver? Sí, como siempre, en muchas patologías hay lo que llamamos factores desencadenantes. Factores desencadenantes que podrían ser un olor, un aroma, podría ser una comida, podría ser el estrés, podría ser la toma de algún fármaco. Es decir, siempre hay determinados factores estresantes o factores que favorecen la aparición de una crisis de jaqueca. Y efectivamente es una cefalea, es un dolor de cabeza que es típico de la adolescencia y de la juventud. Se suele hacer el diagnóstico en mujeres jóvenes, no tanto en pediatría, no tanto en la edad infantil, pero sí a partir de la adolescencia y sobre todo en la juventud. A partir de los 65 años, digamos que las jaquecas suelen mejorar, a veces incluso desaparecer, y es mucho más raro encontrarse todavía crisis activas de jaqueca. Entiendo que lo ideal es atajar, digamos, por así decirlo, detectar la enfermedad cuanto antes y ponerle remedio para que no nos llegue a resultar, en el caso de aquellas personas que lo padezcan, incapacitante, ¿no? Para que no limite el día a día de las personas que tienen esta enfermedad. Efectivamente, el primer paso que hay que hacer es ser diagnosticado correctamente de una jaqueca o migraña, a diferencia de otros tipos de dolor de cabeza que pueden ser tratados de otra manera distinta. Una vez que ya el médico de cabecera se ha hecho con el diagnóstico de esta enfermedad, poner un tratamiento primero calmante, analgésico de inicio, como podría ser un naproxeno o cualquier otro antiinflamatorio que pueda ser en este caso eficaz, y luego tenemos otro tipo de fármacos ya mucho más específicos que se pueden utilizar en función del tipo de jaqueca o migraña que tenga la paciente, del tipo del número de crisis que pueda desarrollar y de la intensidad de esos dolores de cabeza. En función de eso, el médico de cabeza, en colaboración muchas veces con el neurólogo, pone tratamientos más específicos. Y además del tratamiento específico que nos paute en este caso el médico, aquellas personas que padezcan migrañas o jaquecas, ¿qué otras medidas en el día a día pueden llevar a cabo para aliviar en cierta manera esos síntomas? Primero es muy importante, y como decía, saber cuál es el diagnóstico. Mucha gente todavía tiene dolores de cabeza y no sabe qué tipo de dolor de cabeza tiene, y cada tipo de cabeza es distinto y tiene un tratamiento distinto. Una vez que el paciente sabe que es jaquecoso o migrañoso, es fundamental que vaya conociendo aquellos factores desencadenantes que son los que tradicionalmente me pueden provocar una crisis. Y por tanto hay que hacer una revisión profunda de los estilos de vida, de ver qué sustancias, qué olores, qué alimentos, qué condiciones de estrés, de ansiedad, de trabajo, lo que fuera, son los que me pueden provocar una crisis, para efectivamente intentar disminuirlos, minimizarlos de la mejor manera posible. Y luego contar siempre con la asistencia del médico de atención primaria, del médico de familia, y tener el tratamiento adecuado para, de una manera precoz y rápida, poder aliviar el dolor de cabeza y evitar en todo caso pues que llegue a una incapacitación.